Hola a todos. En este video vamos a platicar acerca de uno de los conceptos quizá más importantes en el contexto de espacios vectoriales, que es el que corresponde a definir lo que es una combinación lineal. A partir de este video que hablamos de lo que definimos lo que es combinación lineal, no vamos a dejar de recurrir a él para hacer combinaciones lineales entre vectores y, por ejemplo, hacer la distinción entre un conjunto generador y una base, o establecer el conjunto que es el espacio vectorial que se genera a través de un generador o una base, a través de un conjunto de vectores. Vamos a poder establecer también si un conjunto es linealmente dependiente o independiente y otros conceptos que estaremos platicando a lo largo, no nada más de este tema, sino de todo el curso. Entonces en este video vamos a definir lo que es combinación lineal y cuáles son los requisitos para que podamos establecer que un conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, en principio el concepto de combinación lineal es muy sencillo. Vamos a decir que un vector W, en este caso, es una combinación lineal de los vectores B1, B2 y así hasta llegar hasta Bn, cuando se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos al vector W y si se fijan está expresado como una combinación de esos vectores, B1, B2 y así hasta llegar a Bn. ¿Y qué estamos haciendo con estos vectores? Primero que nada, cada uno de ellos está multiplicando por un escalar. Aquí nos dicen claramente que alfa 1, alfa 2 y así hasta llegar a alfa n son escalares. Y entonces, por ejemplo, aquí primero tengo el escalar alfa 1 que multiplica al vector b1. El resultado de esta multiplicación por escalar lo estoy sumando a un escalar distinto alfa 2 por un vector distinto. Y así hasta llegar al escalar alfa n por un vector bn. Entonces, la acción de representar o de construir a un vector mediante una combinación de una serie de vectores que se están multiplicando por un escalar cada uno de ellos, expresar a un vector mediante esta suma ordenada le vamos a llamar una combinación lineal. En este caso, podríamos decir que W entonces es una combinación lineal de estos vectores. Y más adelante platicaremos entonces que podríamos decir que W depende linealmente de estos vectores. Para entender bien lo que es una combinación lineal, pues vamos a definir el concepto con ayuda de este esquema que tenemos aquí. Entonces, una combinación lineal en términos simples es la acción de realizar una suma de una serie de vectores multiplicados por escalares. Entonces vamos a retomar el concepto primero de espacio vectorial. Aquí tenemos un conjunto B con una operación definida, una operación que se conoce como adición de vectores, y que ya sabemos que aquí se tiene que formar una estructura de grupo abeliano y que para que esto pueda ser un espacio vectorial entonces necesitamos un campo. En este caso entonces tenemos al espacio vectorial B y al campo K, cada uno con sus operaciones suma distintas definidas en ellos y el campo adicionalmente con una multiplicación. También hemos platicado varias veces que la forma en la que se comunica el espacio vectorial con el campo es a través de la operación multiplicación por escalar. Entonces, imagínense que tenemos aquí un vector W que queremos expresar como una combinación lineal de estos tres vectores. Noten que seguimos siguiendo lo mismo. Todo lo que sea vector sale del espacio vectorial y todo lo que sea escalar pues sale del campo. Esto quiere decir que si K es el espacio de los es el campo de los números reales, los escalares son números reales, y si K es un campo de números complejos, los escalares son números complejos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos indicada, por ejemplo, la multiplicación del escalar alfa 1 por el vector b1, es lo que tenemos aquí indicado. Después el escalar alfa 2 por el vector b2 y el escalar alfa 3 por el vector b3. Cada uno de estas multiplicación por escalar, pues al ser una operación cerrada, me está dando como resultado un nuevo vector que pertenece al espacio vectorial B. Y esto es requisito indispensable para que yo, además de hacer estas multiplicaciones, pueda sumar los resultados de estas multiplicaciones, que es lo que tenemos aquí. El nuevo vector alfa 1 por b1 lo estoy sumando a alfa 2 por b2 y lo voy a sumar a alfa 3 por b3. Estos tres nuevos vectores entonces se están sumando, de tal manera que me están permitiendo construir o llegar al vector W.
Lo que tenemos aquí entonces es alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más alfa b por b3. Y el resultado de todas estas operaciones me están generando al vector w, que es también un miembro del espacio vectorial B en este caso. Entonces, esta es la acción que se conoce como una combinación lineal. La acción entonces de realizar una suma de una serie de vectores multiplicados por escalares es lo que estamos llamando combinación lineal. Y en este ejemplo vamos a poder decir que W es linealmente dependiente de estos vectores, de B1, B2 y B3. En el caso en el que no podamos construir, imagínense que W es un vector tal que no podemos construir mediante una expresión de este tipo, entonces lo que vamos a decir es lo contrario, que W es linealmente independiente de estos vectores. Particularizamos en el espacio vectorial R2, que podemos hacer una analogía con el plano cartesiano que normalmente manejamos. Imagínense que aquí existen dos vectores. No importa en este momento cuáles son los vectores, solamente los vamos a llamar como vector U1 y vector U2. Estos dos vectores entonces, por ejemplo, si nosotros los sumamos, solamente la suma, vamos a generar a este nuevo vector. El simple hecho de sumarlos lo podemos interpretar como una combinación lineal. Una combinación lineal que va a resultar de multiplicar un escalar igual a 1 por el vector U1 más un escalar 2 igual a 1 por el vector U2. Es decir, si ambos escalares que están multiplicándose por los vectores U1 y U2 son iguales a 1, como en este caso, esto simplemente sería una suma que ya podemos interpretar como una combinación lineal. Este vector rojo, entonces podemos decir con todo rigor que es una combinación lineal de los vectores U1 y U2, los vectores que están en azul. Aquí nosotros tenemos deslizadores que nos van a permitir modificar a los escalares A1 y A2 que están multiplicando a los vectores U1 y U2 respectivamente. Por ejemplo, si nosotros hacemos el escalar A2 igual con 0, si el vector rojo coincide exactamente con el vector U1. Y mismo caso si nosotros dejamos el escalar A2 igual con 1, pero hacemos A1 igual con 0, pues ahora el vector rojo tiende a coincidir hasta que coincida a la perfección con el vector U2. Esa acción también podrá ser una combinación lineal cuando uno de los escalares, una posibilidad, el escalar recuerden que puede tomar cualquier número real o complejo en el caso de un espacio vectorial complejo, y dentro de esos números reales o complejos pues está el 0, entonces también es una posibilidad. ¿Qué más podemos establecer aquí? Bueno, si nosotros empezamos a variar los escalares arbitrariamente, estamos generando cada vez vectores distintos. Todos estos vectores que se forman siguen siendo linealmente dependientes de estos dos que tenemos aquí en color azul. No importa qué valores tomen los escalares, el vector resultante entonces va a seguir siendo una combinación lineal de ambos vectores. Incluso si los escalares son números negativos, positivos, pues lo único que estamos haciendo es construyendo vectores cada vez distintos, pero todos ellos son combinaciones lineales de los vectores U1 y U2. Este concepto va a ser muy importante cuando nosotros, por ejemplo, definamos lo que es una base, porque a partir de una base nosotros podemos generar cualquier vector de un espacio vectorial, pero esto lo vamos a retomar más adelante. Aquí lo importante es que nos quede claro qué estamos haciendo cuando estamos haciendo una combinación lineal. Estamos construyendo nuevos vectores en función de otros. Y la manera en la que vamos a hacer es una álgebra lineal, pues es mediante combinaciones lineales. Una combinación lineal, si hacemos algunas analogías para que nos quede un poco más claro, lo podemos, por ejemplo, hacer una analogía en términos de dinero. Imagínense que cualquier cantidad de dinero que ustedes tengan que pagar la están formando con una combinación lineal de las denominaciones que tienen disponibles. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que pagar por algún motivo 100 pesos, ustedes pueden formar esos 100 pesos, por ejemplo, con dos billetes de 50, dos de 20 y una moneda de 10. Eso que estamos haciendo ahí es una combinación lineal, donde el tipo de denominación, ya sea billete o moneda, hace función de vector y la cantidad de billetes o monedas de cada denominación hace la función de cada uno de esos escalares. Este ejemplo también nos puede servir pues, para darnos cuenta de que la combinación lineal para formar un vector
pues puede cambiar, ¿sí? Nosotros podemos tomar distintos vectores del espacio vectorial y entonces los escalares también van a cambiar, pero podemos seguir generando el mismo vector. Podemos encontrar ahorita muchas combinaciones con las cuales podemos formar esos 100 pesos que yo les planteaba, con distintas monedas y billetes, y cada una de ellas es válida para llegar a esos 100 pesos. Otro ejemplo es, al inicio cuando definíamos espacios vectoriales, yo les ponía el ejemplo de un piano. Un piano donde las teclas hacen funciones de vectores, el sonido que emite cada tecla por sí sola hace función de un vector, y que entonces podríamos hacer una analogía diciendo que el escalar es la fuerza con la que presionábamos la tecla del piano, porque eso cambia la naturaleza del sonido que va a emitir el piano. Si la presionamos más fuerte, pues va a ser un sonido más fuerte, más suave, un sonido mucho más suave. Pero ¿qué pasa si presionamos distintas teclas al mismo tiempo, pero con distintas intensidades? Pues eso lo que estaríamos formando sería una combinación lineal. Una combinación lineal donde cada uno de los escalares pues es la fuerza con la que estamos presionando cierta tecla, y la suma entonces la podemos entender como la acción simultánea de presionar varias teclas al mismo tiempo. Y ese sonido que se forma pues también pertenece al espacio vectorial de todos los sonidos que vamos a ser capaces de formar con un piano. Otro ejemplo que también es muy común es, imagínense las escalas clásicas de colores donde nos definen tres colores primarios, y entonces si nosotros queremos definir un color determinado, por ejemplo la computadora, pues tenemos una escala donde decimos qué cantidad de qué color vamos a utilizar, y al final la combinación lineal de esos colores nos van a generar un color nuevo. Un color nuevo que puede ser un nuevo vector que pertenece también al espacio vectorial y que se formó como una combinación lineal de otros colores primarios. Ya retomaremos este ejemplo también cuando hablemos de lo que es una base. Entonces con estos ejemplos ya tenemos una idea más clara de lo que es una combinación lineal. Entonces vamos a hacer un ejercicio inicialmente muy breve. En este ejercicio nos piden determinar si este vector A, que tiene los miembros menos 7, 7 y 7, se puede expresar como una combinación lineal de otros dos vectores, B, que contiene los elementos menos 1, 2 y 4, y el vector C, que contiene los elementos 5, menos 3 y 1. Entonces tenemos a tres vectores que pertenecen al espacio vectorial R3 y la pregunta es muy sencilla. Nos piden determinar si el primer vector o el vector A se puede formar como una combinación lineal de los otros dos. ¿Qué significa eso? Que si es posible expresar a como una combinación lineal de B y de C, entonces tendríamos que utilizar una expresión de esta forma, donde tenemos al vector A, el cual queremos expresar como una combinación lineal. Está expresado aquí como un escalar alfa 1 que tiene que salir esencialmente del campo, en este caso de los números reales, por el primer vector, que este sí lo conocemos, más un escalar 2, igual tiene que salir del campo de los reales por el vector C, que también lo conocemos. Entonces, si es posible expresar a A como combinación lineal de estos dos vectores, significa que nosotros tendríamos que ser capaces de encontrar a alfa 1 y alfa 2 tales que permitan llegar al vector A partir de esta operación que tenemos aquí, que no es otra cosa más que una combinación lineal de los vectores B y C. Y entonces simplemente vamos a sustituir, conocemos a los vectores A, B y C, nuestras incógnitas entonces son alfa 1 y alfa 2. Si las podemos encontrar, si este sistema de ecuaciones en cuestión tiene solución, entonces vamos a decir que este vector A sí es linealmente dependiente o sí se puede formar como una combinación lineal de los vectores B y C. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues simple y sencillamente vamos a desarrollar las operaciones que tenemos aquí involucradas. Son vectores en R3, entonces en cierto punto nosotros podríamos interpretar esto como un sistema de ecuaciones lineales, donde entonces vamos a relacionar los primeros miembros de cada uno de los vectores y vamos a colocarlos como primera ecuación. Y nos quedaría esta ecuación si nosotros, por ejemplo, dejamos el menos 7 en la parte derecha de los resultados, y eso lo igualamos a un alfa 1 que multiplica menos 1, nos quedaría menos alfa 1, más 5 por alfa 2. Para la segunda ecuación tendríamos 7 del lado de los resultados, y tendríamos 2 veces alfa 1 menos 3 veces alfa 2, que sería esta ecuación de aquí. Y la última ecuación resultaría 4 veces alfa 1 más alfa 2 igual a 7.
Tenemos entonces este sistema de 3 ecuaciones, pero nada más 2 incógnitas, el cual podemos solucionar por el método que ustedes prefieran y vamos a concluir que alfa 1 es igual a 2 y que alfa 2 es igual a menos 1. Como sí existen esos escalares y fuimos capaces de encontrarlo, podemos afirmar que A sí se puede formar como una combinación lineal de B y de C. Y una manera de comprobar pues es precisamente regresarnos a esta expresión, sustituir esos valores de alfa 1 y alfa 2, hacer esta operación del lado derecho y tenemos que llegar exactamente a este vector A, que es el que nos interesaba expresar como combinación lineal de los vectores B y C. Entonces, de manera muy sencilla, así es como podemos determinar cuáles son los escalares que me permiten generar un vector a través de una combinación lineal de otros vectores. Vamos entonces ahora a platicar o a definir de en qué consiste la dependencia lineal. Vamos a suponer que conocemos a un conjunto S que contiene n vectores, de los vectores B1, B2 y así hasta llegar a Bn. Entonces tenemos un conjunto que tiene n vectores. Vamos a decir que S es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta llegar a alfa n, no todos iguales a 0, tales que se satisface esta ecuación, donde tenemos alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más alfa n por bn, y esto está igualado al vector 0 del espacio vectorial. Caso contrario, vamos a decir que el conjunto S es linealmente independiente si esa misma igualdad solamente se satisface para escalares todos ellos iguales con 0. Es decir, que esta ecuación no tiene ninguna otra solución más que la solución trivial donde todos los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa n son iguales con 0. A esta expresión, que se utiliza en ambas condiciones, se le conoce como una ecuación de dependencia lineal, y vamos a platicar de ella en este momento. Entonces, decimos, una manera de determinar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente es a través de lo que se conoce como una ecuación de dependencia lineal. Primero hay que tener claro qué significa que un conjunto sea linealmente dependiente o independiente. Y para eso, entonces vamos a recurrir a este enunciado del conjunto. Tenemos un conjunto que tiene n vectores. Si cuando menos uno de los vectores se puede formar como combinación lineal de los otros, lo que vamos a decir es que el conjunto es linealmente dependiente. Si ninguno de los vectores se puede expresar como combinación lineal del resto de los vectores que también pertenecen al conjunto, vamos a decir que el conjunto es linealmente independiente. Y entonces vamos a trasladar eso a un proceso que precisamente nos permita determinar si es un conjunto linealmente dependiente o independiente. Y todo parte de lo que se conoce como la ecuación de dependencia lineal, donde vamos a agarrar a todos los vectores de ese conjunto. Recuerden que el conjunto S se componía de los vectores B1, B2 y Bn, así hasta llegar a Bn, n vectores. Los vamos a tomar a todos esos vectores, los vamos a multiplicar por un escalar distinto a cada uno de ellos y los vamos a sumar, es decir, los vamos a combinar linealmente. Y vamos a igualar esa suma, esa combinación lineal de todos los vectores del conjunto al vector 0 del espacio vectorial, que para el caso entonces que estemos por ejemplo en un espacio vectorial que sea R3, entonces este sería el vector 0, 0, 0. Y todos estos vectores B1, B2 y Bn, así hasta llegar a Bn, pues tienen que ser vectores que pertenezcan a R3. Entonces esta es la ecuación de dependencia lineal y constantemente vamos a recurrir a ella. Pueden notar que esta ecuación, cuando la desarrollemos, pues vamos a tener un escalar alfa 1 que multiplica a todos los términos que tenga este vector, alfa 2 por todos los términos de este vector, más alfa n por todos los términos de este vector. Y lo podemos separar en un sistema de ecuaciones así como en el caso anterior. ¿Qué particularidad va a tener este sistema de ecuaciones? Pues que todas las ecuaciones van a estar igualadas a 0. Todas y cada una de las ecuaciones de este lado, en lugar de tener menos 7, 7 y 7 como en el ejemplo anterior, todas las ecuaciones van a estar igualadas a 0. Bueno, y ya platicábamos entonces que a este sistema de ecuaciones lo conocemos como un sistema de ecuaciones homogéneo.
y que todos los sistemas de ecuaciones lineales que sean homogéneos, que son los que están igualados siempre a cero, pueden ser o determinados o indeterminados. Aquí no cabe la posibilidad de que el sistema sea incompatible, es decir, que no tenga solución. ¿Por qué? Porque una solución que se conoce como la trivial, que es muy sencilla de ver aquí, pues es que todos y cada uno de estos escalares sean iguales con cero. Si yo hago alfa 1, alfa 2 y si está alfa n todos iguales con cero, esta ecuación se va a satisfacer siempre. Entonces, al ser una solución que siempre está presente en este sistema de ecuaciones, se le conoce como solución trivial. Caso contrario, si tiene otra solución además de la trivial, en realidad este sistema de ecuaciones pues va a tener infinitas soluciones, además de la trivial. Entonces son las únicas dos posibles condiciones con las cuales vamos a contar en esta ecuación de dependencia lineal. O tiene una única solución que es la trivial, o tiene infinitas soluciones. Y si retomamos las condiciones que estudiábamos en las diapositivas anteriores, dice que S va a ser linealmente independiente si la igualdad solamente se satisface con alfa 1, alfa 2 y si este llegara a alfa n iguales a 0, es decir, todos los escalares iguales a 0. Significa que si el sistema de ecuaciones lineales es determinado, que solamente se satisface para la solución trivial, la conclusión es que el conjunto S es linealmente independiente. En caso contrario, si el sistema es indeterminado y si existen infinitas soluciones en este sistema de ecuaciones, la conclusión es que el conjunto en cuestión es linealmente dependiente. Y entonces de ahí vienen las dos condiciones a partir de la ecuación de dependencia lineal. Entonces, resumiendo, si el sistema solamente tiene la solución trivial, todos los escalares iguales con 0, el conjunto es linealmente independiente. Si el sistema se satisface para infinitas soluciones donde cuando menos un escalar es distinto de 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Noten que, por ejemplo, en el caso anterior, nosotros pudimos haber reescrito esto como una ecuación de dependencia lineal. Simplemente le podemos añadir a este vector un alfa 3 y lo pasamos, como decimos coloquialmente, del otro lado, y entonces esta expresión quedaría igualada con 0. Si estos escalares solamente se satisface esa ecuación para los escalares iguales con 0, sería linealmente independiente. En este caso entonces encontraríamos infinitas soluciones porque sabemos que el conjunto en el cual podríamos agrupar estos tres vectores es linealmente dependiente. Entonces tiene que tener infinitas soluciones para los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces este es el concepto de dependencia lineal. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es linealmente dependiente o independiente? Algunos teoremas que podemos establecer aquí. El primero de ellos nos dice que todo conjunto que contiene al vector 0 es linealmente dependiente. ¿Por qué podemos establecer esta propiedad? Pues de manera muy sencilla la podemos validar. Vamos entonces a proponer que tenemos a un conjunto que tiene n vectores más 1. Es decir, tiene b1, b2 hasta llegar a bn, los que estábamos manejando en el caso anterior. Pero vamos a añadir un vector nuevo y ese vector vamos a asumir que es el vector 0. Queremos demostrar entonces que todo conjunto que contiene el vector 0 es linealmente dependiente. Y entonces si queremos evaluar si este conjunto es linealmente dependiente o independiente, vamos a enunciar la ecuación de dependencia lineal, que ya platicamos que consiste en tomar escalares distintos del campo y multiplicarlos por todos y cada uno de los vectores del conjunto, sumarlos e igualar esa ecuación a 0. Eso es lo que se conoce entonces como ecuación de dependencia lineal. Y entonces si hacemos eso, tomamos escalares del campo, nos quedaría alfa 0 por vector 0, alfa 1 por vector 1, alfa 2 por vector 2, una serie de términos hasta llegar a alfa n por el vector bn, y esto está igualado al vector 0. Ni siquiera tenemos que resolver aquí el sistema de ecuaciones. Nosotros necesitamos uno solo de los escalares que sea distinto de 0 y que el sistema o que la ecuación de dependencia lineal siga siendo válida para establecer que esto es linealmente dependiente. Entonces imagínense que arbitrariamente hacemos todos los escalares, desde alfa 1 hasta alfa n, todos iguales con 0. Pero al escalar alfa 0 lo hacemos distinto de 0. Cualquier número real que a ustedes se les ocurra que pongamos aquí, una propiedad de espacios vectoriales,
es que cualquier escalar que multiplique al vector 0 nos va a dar como resultado 0. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner alfa 0 igual a 1, a 10 o a 1.000.000. Al multiplicarse por el vector 0, este término también se hace 0. Y se satisface la ecuación de dependencia lineal. Y se está satisfaciendo para cuando menos un escalar distinto de 0. Eso significaría que caemos en la condición de que el conjunto es linealmente dependiente. Y por eso todo conjunto que contenga el vector 0 es un conjunto que le vamos a llamar como linealmente dependiente. Otro teorema que nos dicen que es muy importante: todo subconjunto de un conjunto que es linealmente independiente es también linealmente independiente. Es decir, si nosotros ya tenemos un conjunto que es linealmente independiente y le quitamos arbitrariamente un vector, el que sea, vamos a construir un nuevo conjunto que también es linealmente independiente. Eso no pasa con los conjuntos linealmente dependientes. Si nosotros tenemos un conjunto linealmente dependiente, le quitamos un vector, lo que podríamos hacer es construir un vector un nuevo conjunto que ya resulte linealmente independiente. Esta propiedad nos va a ser muy útil cuando nosotros tengamos un conjunto generador y lo queramos convertir en base. Y ya platicaremos de esto en el tema de base, conjunto generador y base. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios con esto que acabamos de comentar para que nos quede un poquito más claro. Nos piden determinar si el siguiente conjunto es linealmente dependiente o independiente. Entonces tenemos un conjunto que se forma por dos vectores. El primer vector es 0,1 y el segundo vector es 0,-3 y el conjunto se llama A. Entonces, para evaluar si este conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente, que normalmente se abrevia así, LD o LI, vamos a hacerlo a través de la ecuación de dependencia lineal. Más adelante, en el siguiente ejercicio, vamos a platicar de otros métodos que son más simples que nos van a permitir concluir lo mismo, si un conjunto es linealmente dependiente o independiente. Pero esto lo vamos a aprender a través de la ecuación de dependencia lineal. Y entonces tenemos para la ecuación de dependencia lineal que vamos a agarrar a dos escalares del campo diferentes para que cada uno de ellos multiplique a cada uno de los vectores. Y en este caso tendríamos alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2. Perdón, aquí tiene que ser A2. ¿Sí? Y esto igualado al vector 0. En este caso, estos vectores pues claramente pertenecen al espacio vectorial R2, entonces el 0 al cual vamos a igualar esta expresión tiene que ser 0,0. Sustituimos y entonces tendríamos alfa 1 por 0,1 más alfa 2 por 0,-3 igual a 0,0. De aquí, como tenemos vectores de dos elementos, pues podemos obtener dos ecuaciones. La primera de ellas sería alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 igual a 0. Y la segunda, alfa 1 por 1 más alfa 2 por -3, quedaría -3 alfa 2 igual a 0 también. Este sistema es indeterminado. Nosotros lo podemos notar desde que aquí tenemos una ecuación que es 0 igual con 0. Entonces solamente tenemos una ecuación para dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues lo que podemos hacer es despejar una ecuación en función de una incógnita en función de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos alfa 1 igual a 3 alfa 2. Aquí hay infinitas soluciones, dado que yo puedo imponer valores para alfa 2 y voy a estar obteniendo valores de alfa 1 distintos. La única conclusión posible entonces es que como esto se satisface para infinitas soluciones, el sistema es indeterminado, el conjunto es linealmente dependiente. Ahora hay otra manera que es mucho más sencilla para establecer si un conjunto es linealmente dependiente o independiente. Esta manera que les voy a mostrar es únicamente cuando tenemos conjuntos de dos vectores. Si yo quiero saber si dos vectores son linealmente dependientes o independientes, pues significa que tengo que poder expresar a uno en función del otro, es decir, uno de los vectores expresado como combinación lineal del otro. Y como son dos vectores, es muy sencillo de plantear esta ecuación. Si estos dos vectores son linealmente dependientes, significa que yo puedo plantear esta ecuación donde tengo a uno de los vectores igualado a un escalar alfa multiplicándose por el otro vector. Si estos dos vectores son linealmente dependientes, yo voy a ser capaz de encontrar un alfa que multiplicado por este vector me genere exactamente el vector que tengo de este lado. En este caso es muy sencillo de ver que menos un tercio multiplicado por -3 es igual a 1 y ya con esto se igualan ambos vectores.
El escalar alfa que yo encuentre tiene que ser único y que tiene que multiplicar a todo el vector que tenemos del lado derecho para igualar al del lado izquierdo. Si existe, entonces la conclusión es que es linealmente dependiente. Y si no existe, la conclusión es que es linealmente independiente. Aquí si existe es menos un tercio, entonces es linealmente dependiente, que es la misma conclusión que teníamos en el conjunto, en el método de arriba. Bueno, hay un siguiente ejercicio, que es este de aquí, y me gustaría dejárselos como ejercicio. Igual lo vamos a resolver en la sesión de Zoom, pero me gustaría que ustedes trataran de averiguar si este conjunto es linealmente o independiente. Noten que aquí tenemos polinomios y la manera conveniente de resolver esto, pues es hacer un isomorfismo de un espacio de polinomios de grado 2 o menor a un espacio vectorial, en este caso sería R3. Entonces, por ejemplo, para el primer vector, si lo llevamos a R3 nos quedaría 1 menos 1 y 2.